Hola Carlos, muy agradecido porque hayas accedido a este diálogo, ¿no?, que vamos a incorporar en el apartado de Más Atlántica en nuestra revista Atlántica. Podríamos empezar por el principio, que fue cuando nos conocimos, hace casi ya 20 años. Tuve yo la suerte de que me invitó a la Facultad de Bellas Artes de San Juan, de Puerto Rico, a impartir allí un taller, y durante una semana pues te conocí allí, te conocí como alumno, como un alumno destacado, pero sobre todo y para mí siempre ha sido fundamental el encuentro, digamos, con el artista, ¿no?, lo que es la transferencia humana como posibilidad de no solo conocer la obra del artista, el trabajo, sino también conocerlo como persona. Puerto Rico, mi primer viaje, que fue cuando nos conocimos, fue muy importante para mí también constatar las relaciones con Canarias, ¿no?, las relaciones entre islas del Caribe, como ya me había pasado en Cuba, pero fue una experiencia incluso, diría yo, como que me impactó más, ¿no?, a nivel lingüístico, a nivel de idiosincrasia, etcétera, ¿no? Y en ese contexto, pues nos conocimos. Si tú quieres comentar también algo al respecto para así comenzar a... Sí, o sea, para mí cuando visité Canarias por primera vez fue como una gran sorpresa porque yo no, o sea, al principio era como yo decía, mano, esto queda en África, geográficamente. Las personas tienen un ritmo bien parecido al ritmo que tiene la gente en Puerto Rico, o sea, es como el ritmo de la isla. Y de pronto como los sistemas de producción, los mismos productos que se repiten, elementos como la industria, que son como todas estas herramientas principales de economía. Yo dije, mano, el acento, las facciones de la gente me pareció muy parecido. Y me hizo, yo creo que te lo comenté en algún momento de manera privada, como que me hizo pensar realmente si el Caribe se circunscribe a un eje marítimo, a un eje geográfico, o el Caribe realmente es un estado mental, porque tiene muchas similitudes con mi contexto, ¿verdad?, social, y con el paisaje social de donde yo provengo. Hace como 20 y tantos años, igual un poco más, nos visitó aquí en el CAN, invitado en el contexto de la exposición Cuba Siglo XX, que fue como la primera gran revisión que se hizo del arte contemporáneo cubano fuera de la isla. Y se aglutinaba, porque lo que tenía también digamos, de fundamental esa exposición, porque es que se aglutinaba lo que serían artistas produciendo dentro del contexto insular de Cuba y los artistas de la diáspora. En ese contexto nos visitó Antonio Benítez Rojo, que es el gran teórico del Caribe, y su experiencia fue, digamos que impactante para él, el estar aquí en Las Palmas de Gran Canaria, el poder caminar y visitar lo que sería el barrio antiguo, Vegueta, que sería la ciudad colonial, y después de estar unos días con nosotros, de poder constatar cuestiones similares a las que tú estás diciendo, ¿no? Él llegó incluso a decirme, Orlando, la próxima edición que haga de Repeating Island, ¿no?, la isla que se repite, creo que tengo que extender el Caribe hasta las Islas Canarias, ¿no? Desgraciadamente falleció poco tiempo después y no lo pudo incorporar, pero bueno, ahí queda el testimonio de cómo teóricos también del Caribe consideran, ¿no?, que Canarias hay una conexión muy fuerte, hay una conexión simbólica, hay una conexión también, como tú bien dices, ¿no?, que está ahí en la forma de entender el mundo, de pensar, etcétera, en la forma de situarnos, que tiene mucho que ver con ese Caribe extendido, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y también otra cosa que me fijé es como o sea, como, aunque es parte de España, de alguna manera es como cuando la relación esa de Puerto Rico que tiene con Estados Unidos, que es parte de Estados Unidos, pero está como a lo último, no está como en un segundo o tercer plano. Siento que se siente un poco en la vibra, ¿no? No de la gente, pero me refiero del espacio, de que es muy aparte, o sea, como que no perteneciera, pertenece y no a la vez, ¿no? Está como en esa manifestación como de lo dialéctico, sí, no, o sea, tiene como mucha expresión cultural propia, un ritmo muy particular, muy distinto, muy distintivo,
que no se parece a ningún otro contexto de lo que sería la España peninsular. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, esa dialéctica se da aquí como en tres líneas, ¿no?, fundamentales. Quiero decir, por un lado somos españoles, por otro lado siempre decimos que nuestro corazón está en América Latina, ¿no?, y en el Caribe, ¿no?, con una gran incidencia en el Caribe. Por otro lado hay una dialéctica también con respecto a África. Tenemos contradicciones porque somos parte del continente africano, pero culturalmente estamos más en América Latina y en Europa, ¿no?, aunque afortunadamente desde hace ya unas décadas los procesos, digamos, de conexión con el continente natural nuestro se están dando, ¿no?, y de hecho hay proyectos y relaciones culturales desde hace muchos años. Y a la vez tenemos una dialéctica y una contradicción con Europa. De hecho, Europa nos considera las Islas Canarias, igual que a Madeira, o en el contexto francés a la isla de Guadalupe, Martinica, la isla de la Reunión, etcétera. Nosotros somos territorio ultraperiférico. Tenemos un estatus de territorio ultraperiférico dentro de Europa, que es ya como más allá de la periferia, ¿no? Entonces todo eso se vive, y esas contradicciones casi triples, ¿no?, con respecto a todos estos contextos, ¿no?, que hacen que se configure una realidad pues diversa, ¿no?, y diferente, ¿no? Pero la misma es muy única. Sí, exacto. Muy única en relación a los otros espacios, otros contextos. Que creo que tiene que ver mucho con la configuración de la criolité, que llaman los franceses, ¿no?, el estatus creol, ¿no?, criollo, ¿no?, de cómo se va configurando en cada isla del Caribe de una forma distinta, ¿no?, pero a la vez es común a todas las islas, ¿no? Entonces, esa configuración tiene mucho que ver con los procesos que ha habido, culturales, migratorios, económicos, sociales, en cada una de las islas, que se parecen, pero a la vez son singulares, ¿no? Claro. Recuerdo trabajando en un proyecto sobre el Caribe y sobre espacios insulares, como un artista de Martinica reivindicaba la criolité, lo criollo, por encima de los países a los que se podía pertenecer o aunque fueran independientes, como algo común y como una especie de metapaís o metaarchipiélago. Bueno, es que lo es. De hecho, el eje caribeño es bien complejo porque no hay una manera expresa de describirlo de una sola sentada, como dicen. Es muy multicultural, multirracial, multilingüístico. O sea, esa es una clave, la parte lengua. del Caribe que habla creole, papiamento. Hay parte del Caribe, ¿verdad?, anglosajón, que habla inglés, otros que son francófonos, holandeses, españoles. Entonces no hay una vara mágica de cómo percibir el Caribe ¿verdad?, en un epicentro, sino que es multidiverso. Después, una de las cuestiones, ¿no?, que estamos todavía en este espacio de introducción a tu exposición, a tu proyecto, que también me parece importante destacar, es la dificultad de comunicación entre islas, ¿no?, en ese gran metaarchipiélago que es el Caribe, ¿no? Cómo esa diversidad lingüística, diversidad colonial o poscolonial, hace difícil el que se establezcan. Recuerdo que me contaban cómo una compañía que se creó aérea, ¿no?, para establecer comunicación en todo el Caribe fracasó. Y siempre ha sido muy complejo. De la misma manera que nosotros, los canarios, que formamos parte de un metaarchipiélago que es la Macaronesia, no tenemos tan fácil ir a Madeira, sí, pero no a las Islas Azores. Somos las Islas Azores, Madeira, las Islas Canarias y Cabo Verde. Entonces, se producen estas contradicciones que también, digamos, nuestro deseo utópico sería poder tener una relación fluida de comunicación, donde vuelve nuevamente a tener que ver mucho la colonialidad, la presencia postcolonial, pero también la cuestión lingüística, ¿no?, que va asociada también a cuestiones de carácter político y social, ¿no? Hay Ramón Emeterio Betance, que es uno de los próceres puertorriqueños de Cabo Rojo, él le llaman el antillano porque él tenía como proyecto unir económicamente a todos los países del Caribe a través de una sola moneda. O sea que muchos han intentado de alguna manera hilvanar esas economías o esas fuerzas, unir esas fuerzas como para proveer canales de comunicación, quizá no a nivel lingüístico, pero amplificarlo a nivel pues económico, que al final eso tiende puentes, ¿no?, para unir economía y fortalecer economía. Totalmente. Déjame que te cuente otra anécdota que tiene mucho que ver con esto. Y es cuando tuve la suerte,
yo no estaba en aquel momento trabajando en el CAN, pero me ofrecieron ser el comisario de la exposición del artista mexicano Guillermo Gómez Peña, ¿no? Y tú sabes que él tiene mucho sentido del humor. Pues él venía de San Francisco, Nueva York, Madrid, Madrid, Gran Canaria. Lo primero que hice fue darle un paseo por digamos, con la ciudad colonial nuestra, por el barrio de Vegueta, ¿no? Y entonces me pone el brazo por encima y me dice, pinche güey, ¿no? Como dice él, ¿no? Se me has hecho volar 12.000 kilómetros o 10.000, lo que fueran, ¿no? Dice, para traerme al DF. Y claro, es algo que se repite también, ¿no? Y de alguna forma hay un proceso de identificación de los latinoamericanos con las Islas Canarias, porque de hecho fue el primer espacio, el último colonizado primero, antes, digamos, de ese tránsito hacia ese nuevo espacio. Yo me niego a decir descubrimiento, porque me parece absurdo, porque ahí había poblaciones, civilizaciones, etcétera, que no necesitaban que nadie los descubriera, ya ellos vivían allí. Pero sí que hay un proceso de identificación con esa, digamos, procesos coloniales y todo este laboratorio que ha sido permanente en las Islas Canarias durante siglos, o sea que se identifican con las Islas Canarias como si fuera el cordón umbilical del origen de toda esa transmisión que después hubo hacia el Caribe. Cuando amistades se enteraron que yo venía para acá, salieron a relucir que, o sea, cómo precedía, ¿verdad?, como la herencia canaria en algunos de los familiares, porque hubo una migración fuertísima de canarios relacionado a la fuerza de trabajo, a la mano de obra. Entonces, pues hay gente que tiene abuelos o bisabuelos que fueron, entonces era como, se siente como algo más familiar, y de hecho a nivel del acento, uno podría pensar que uno está o en Puerto Rico o en Cuba, o sea, pues, a mí me ha dado la impresión que suenan más como cubanos que como... Pero fíjate que para nosotros los canarios, a mí me ocurrió, y lo he hablado con otras personas muy cercanas, ¿no? Y la gran desconocida es Puerto Rico, dentro del Caribe, digamos, hispano, ¿no? Todo el mundo sabe la cercanía que tenemos con Cuba, con Venezuela, por supuesto, los procesos migratorios, pero es desconocido la relación tan fuerte también que hubo con Puerto Rico. A mí me sorprendió en el primer viaje, hasta el punto que creo que te lo he contado alguna vez, que estaba en casa de Charles Yuja, de este artista gran artista que conocemos, que me hizo aquel encuentro con otros artistas, tú estabas creo allí también, con otros artistas puertorriqueños, y me asustó porque me tiró un libro enorme encima de la mesa, así como una broma, y dice, lee Canario. Y era una tesis doctoral donde se podía leer el habla canaria en el habla puertorriqueña, con lo cual es evidente esa presencia que tú también, ¿no? Bueno, dicen guagua. Los únicos 3 sitios que yo conozco que dicen guagua para referirse a un bus es Cuba, Canarias y Puerto Rico. Sí, tal cual. Ahí está eso. Tal cual. Entonces, amigo Carlos, vamos a hacer una cosa. Ya que hemos hecho esta introducción de conexión cultural, social, etcétera, ¿no?, histórica entre nuestras islas, vamos ahora a aterrizar a tu exposición aquí en el CAN, una exposición que ha sido el resultado también de un proceso nuestro de seguimiento y de crecimiento juntos y de diálogo, ¿no?, donde aterrizamos en la herida concreta, ¿no?, en tu exposición aquí en esta sala de San Antonio Abad, una sala histórica del CAM, ¿no?, del Centro Atlántico de Arte Moderno. Y estamos sentados junto a una pieza tuya, una obra que lleva por nombre Tumba. Hazme una introducción como tú quieras, ¿no?, a la herida concreta, a las obras, al contexto en el que... Sí, mira. ¿Cómo te has anclado también y has conectado Puerto Rico en tu obra con la situación de Canarias, etcétera? Un poco la exhibición habla de esa herida concreta, ¿verdad? Esa herida que es una herida real, que es concreta, que es palpable y que se da como producto de los legados coloniales que todavía están vivos, o sea que no hay nada no hay algo tal como post-colonial, sino que vivimos en un presente colonial, ¿no? Y que se da en relación a la subordinación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Puerto Rico como un espacio, ¿verdad?, como una colonia, pero también Puerto Rico como un no lugar. Como decía Foucault, que hablaba de los espacios de emplazamiento, la utopía, la heterotopía y el no lugar. Yo defiendo la tesis de que Puerto Rico es un no lugar porque la identidad te la da la otredad.
Y eso es una manera de recolonización del imaginario, ¿no? Eso básicamente es lo que yo propongo. Y digamos un ejemplo básico. Tú compras un pasaje por una aerolínea y la aerolínea decide si te percibe como un estado de Estados Unidos o como un país. Y así tal cual como cuando tú compras. Entonces, hay unas dinámicas económicas que nos afectan, como por ejemplo pedir cosas en Amazon que no llegan por la región donde estamos. Nosotros, por ejemplo, somos percibidos como estadounidenses por alguna gente, depende del contexto. Por otro lado, somos percibidos como latinos. Entonces siempre hay como ese desfase que genera como una gran pregunta de realmente de dónde uno es. Entonces, bajo esa sombrilla, pues yo enmarco como diferentes matices o espectros de cosas que suceden a raíz de esto, ¿verdad? De este punto de partida. Pero sí hay una narrativa de la exhibición que está impregnada por el hecho del extractivismo territorial, que tiene que ver con este consumo de los espacios y esta colonización de los espacios de convivencia, pero también del extractivismo mental y psicológico, que quizá no es un extractivismo que se nota, ¿no?, a primera vista, pero en otros niveles es como un cáncer silencioso que va como ocultando espacios y dejándonos desprovistos de elementos básicos como es la educación, etcétera, etcétera. Esta pieza, por ejemplo, que es la primera que van a poder apreciar, que se llama Tumba, es una pieza que se concibió más o menos como para el 2018 y es esta gran cuchara, ¿verdad?, que sirve como como fundamento o como herramienta política también de construcción. Pero a la misma vez tiene esa dialéctica de que a la misma vez que tú construyes, destruyes otra cosa. Entonces, habla mucho de de este proceso de expansión agresiva de los espacios, ¿verdad? Entonces es un poquito como, yo lo veo como una escultura como media antropófaga que se construye a sí mismo. Entonces la idea era cancelar el material que sirve para sacarte a ti de tu comunidad, de gentrificar, etcétera, y ponerle como un stop, convertirlo como en una tumba, ¿no? Son procesos de destrucción de identidad. Exactamente. Y básicamente eso. Entonces, nada, yo intento un poco también en la exhibición de que como se produjeron acá, en el contexto de Canarias, la materialidad, que es bien importante en mi trabajo, sea en lo principal y en lo más posible elementos que sean del contexto de Canarias. En este caso, pues este bloque es el bloque típico de construcción canario. Y asimismo, por ejemplo, esta pieza que recoge un poco el espíritu de mi producción artística a principios de los 2000. Este se llama Equipaje. Entonces es una adoquín colonial que yo había hecho en San Juan de Puerto Rico hace muchos años y yo lo retomo con un bloque típico, ¿verdad?, de la zona colonial canario, que se llama Equipaje. ¿Por qué? Porque equipaje, en términos semiológicos y semánticos, habla un poco del contenido, ¿no?, de la historia colonial, de ese legado de conquista, porque Canarias fue conquistado de alguna manera, y de toda esa energía que impregna la ciudad colonial a través de sus procesos históricos. Y el peso que comete. Claro, es el peso de la memoria. La memoria, el peso de la historia. O sea, que son aspectos que a mí me interesa como indagar un poco como mi práctica artística. Otra de las piezas que son parte de la exhibición es esta que está acá, que se llama Marullo. Que Marullo no es otra cosa que un sinónimo de lo que son un conjunto de olas que chocan en la orilla, ¿no? Yo pienso que cuando uno vive en una isla, la idea del horizonte siempre es bien importante en relación al tema migratorio, ¿no? Es como ese puente hacia lo utópico, hacia transgredir el espacio, mejorar sus condiciones de vida, la migración. Entonces, en este caso, pues yo utilizo, lo que le da forma un poco a la pieza es mirar y observar
los picos de construcción de minas, que son herramientas importantes en el extractivismo también, ¿no? Pero el extractivismo territorial o sea, en relación o asociado a lo que son economías de recursos naturales y materiales, pero también el pico como este elemento, ¿verdad?, de construcción que apela al migrante que de alguna manera sale de una isla, un contexto, ¿verdad?, insular, como para buscar una mejor vida a través de trabajos que son fuertes, ¿no?, donde se producen plusvalías también y que de alguna manera perecen en el intento y naufragan en el intento. Entonces es una pieza que alude un poco al tema un poco migratorio, etcétera. Procesos similares que tenemos. Que son procesos similares, claro. Aquí en las Islas Canarias. Nosotros lo tenemos bastante, y es penoso, ¿no? Son procesos muy tristes. Cuando uno ve hermanos pues caribeños que los ves perecer en el intento de buscar como mejor modos o modelos de vida, y es esa idea, ¿no?, de que van a progresar y en el intento pues perecen. Me parecía también muy interesante cómo visualmente y a nivel fotográfico situabas el título de esta exposición, ¿no? La herida concreta. Sí, ahí hay otra pieza que se titula Borrón y Cuenta Nueva, que es como otra vez la materialidad es bien importante en mi obra en general, en mi práctica, y son borradores de pizarra que yo trato de reconfigurar su función original, que es como borrar, ¿no? Porque tú sabes que cuando tú escribes una pizarra es ese proceso de errar, de transcripción, de escribir algo, borrar y se queda como el registro. Y en este caso hace la función de peldaño que construyen una gran muralla y como una gran pared negra, oscura, que habla un poco sobre el desmantelamiento de los sistemas educativos. Porque tú sabes que para mí la verdadera revolución es la educación. Si tú tienes una buena educación, tú vas a poder tomar buenas decisiones a nivel político, de quién rige las estructuras de poder, ¿no? Y así otras cosas más. Pero si nosotros no tenemos pues educación y se desmantelan esos sistemas, ¿verdad?, de cómo pensar en un futuro, de coartarle pues las oportunidades a los niños, que es el futuro, pues tú lo que creas es un paisaje negro, que realmente es la metáfora de esa pared, que de hecho o sea, la forma que le da, tiene una forma bien similar en términos, ¿verdad?, de medida a lo que son las pizarras que uno puede encontrar allá. Sí, efectivamente la proporción. Y si se fijan, está puesta frente a una serie de fotos que es la que le da título a la muestra, que son ejercicios de albañiles empañetando estructuras que muchas son coloniales, otras no son coloniales, pero es en una calle particular donde era como un distrito de arte y había mucha gente que eran ocupas, ¿no? Sobre todo haitianos, dominicanos, y que llegó esta oleada, después del huracán María, llegó esta oleada de especuladores inmobiliarios a comprar edificios para hacer restaurantes de lujo, cafeterías, discotecas, lo que sea, hoteles. Y entonces utilizan esta mano de obra que está desprovista pues muchos son ilegales, para construir estos espacios, y luego esta gente es expulsada, ¿no? Es como utilizada para unos fines económicos y ya luego descartada. Entonces se da unas plusvalías ahí, y a mí siempre me gusta también el gesto de la mano, como este gesto de cómo los albañiles, la gente que trabaja en la construcción, siempre ayudan a erguir las grandes ciudades dentro del proceso de modernidad en América Latina y el Caribe, y así como pasa con los migrantes o con la mano de obra dominicana en Puerto Rico, pasa en República Dominicana con los haitianos, y pasa en Costa Rica con Nicaragua, y así pasa, o sea, en todo, o sea, es algo que se replica en el contexto latinoamericano y el Caribe. Pero no, para mí la herida concreta es esas venas que son utilizadas, que se van como sepultando, pero no es la vena física, sino es a nivel de memoria, a nivel de lo que era antes, ¿no? De cómo uno se acostumbra a un espacio.
donde tú hiciste memorias de niños, infantiles o de tu juventud, y de pronto todo este sistema, ¿verdad?, de expansionismo, lo que hace es sepultar eso y ya no vuelve a ser el mismo edificio nunca más. Y entonces con eso se lleva toda la historia y todo lo que significaba, ¿no?, ese tipo de edificación. Además que esa calle, comentaba al principio en la conferencia de prensa, que era bien importante porque es una calle donde culturalmente estaban la mayoría de las casas disqueras, donde grababa la Fania, All Stars. O sea, una calle muy importante a nivel cultural musical. Y también por ahí me decían que hubo un barbero donde se escondían líderes políticos pro independencia de Puerto Rico. Es muy connotado. O sea, que hay una energía y había una sinergia en esa calle que de pronto verla como si fuera un boulevard es como medio Después raro. me gustaría que comentaras cómo de ahí transitamos hacia el patio y ahí sí que hay una correlación directa o una referencia directa a las Islas Canarias. Sí, esa última pieza que está en ese nicho, que es un espacio como maravilloso, primeramente por la luz natural que le da, concede, ¿verdad?, como este nicho a una pieza que se llama basamento. Basamento es un concepto, ¿verdad?, en arquitectura, que es cuando tú pones este primer peldaño, esta estructura que sostiene una superestructura. Entonces, a nivel histórico, a mí me interesa trabajar mucho con libros, porque los libros son historia, pero también son escritos, depende la visión, ¿no? Hay como una visión a veces eurocéntrica de las Américas, o por ejemplo Bartolomé de las Casas en relación a las Américas, que verdad que es muy a su antojo, ¿no? Y muy a favor de ciertas estructuras de poder de la época. Entonces a mí lo que me gusta de esa pieza, que para describirlo un poco, es como si fuera un sándwich, un emparedado de libros de historia, del contexto, en este caso de Canarias, cemento, concreto, libro concreto, hasta que deja uno, ¿verdad?, que puede ser leído y consumido por el espectador. Y entonces un poco esa pieza habla de cómo la historia, ¿verdad?, de los países, de los territorios, se construyen a nivel, ¿verdad?, de diferentes manifestaciones de historia, de quién escribe, cómo se escribe. Y esa superposición. Y esas capas de información que inciden mucho en el pasado de un país, en el pasado que fuimos, en el presente que somos ahora mismo y en el futuro que seremos, cuando se siguen añadiendo capas informativas, ¿no? Y se sigue como redescubriendo. Entonces por ahí va un poco. O sea, esta planta o este nivel, ¿verdad?, primer piso, un poco habla de todo ese proceso. Ya el segundo, hay una pieza de transición, que es una pieza que se llama Cuerpo Brújula, y es una serie que yo empecé en el 2018 de un cuerpo de un amigo, ¿verdad?, que posó, ¿no? Pero habla sobre el cuerpo caribeño como ese espacio, como ese recipiente a nivel corporal de una herramienta de orientación que es la brújula, ¿no? La brújula para mí es importante porque la brújula es una herramienta de orientación utilizada por piratas, por navegantes, por colonizadores, etcétera. Hay una manifestación, ¿verdad?, de orientación que está puesta al nivel del horizonte. Entonces, si ustedes se fijan, se replica mucho esa idea del horizonte como esa perspectiva de buscar como un mejor futuro y a nivel utópico, ¿no? Entonces es una serie fotográfica en blanco y negro, porque también interpela un poco la idea de que Puerto Rico está como en un status quo que no se mueve ni para atrás ni para el frente, sino como está perdido en el tiempo, ¿no? Como atrapado. Como atrapado en el tiempo por su política, o sea, colonial. Entonces, un poco habla de eso, de cómo se hace naufragio psicológico a través de estas herramientas. Luego hay otra pieza que se llama Centrípode, que no sé si usted sabe, pero el centrípode es como este insecto que parece como un 100 pies, hecho a partir de candados de Airbnb, que es un elemento que he visto replicado a nivel, ese es un eco de cómo las ciudades, o sea, cómo este elemento está invadiendo el paisaje social. Antes, en vez de buzones,
o matas, ahora hay candado y es como el bodegón moderno, ¿no?, de la ciudad, es ver edificios llenos de candados. Y eso lo que hace un poco es hablar de cómo esta criatura del expansionismo inmobiliario se sigue expandiendo y se sigue creciendo si no hay regulaciones, ¿no? Como hablamos el otro día, ahorita, temprano, de que hay una serpiente aquí que es invasora, que no es de aquí. La californiana. La californiana, que ahora está presente, ¿verdad?, en los espacios y está acabando con todo. Pues en Puerto Rico también hay una serpiente que también que no es de allá, no es autóctona y que se está comiendo todo. Pues así mismo es este proceso, ¿verdad?, de nueva colonización que se da a través de la cultura esta inmobiliaria, de la especulación, como una nueva neocolonización de los espacios de convivencia. También va por ahí, o sea, la próxima pieza es un horizonte y es una cinta métrica, un metro le dicen ustedes acá, sí, que está modificada con un horizonte y con un barco de estos de ferry, que habla sobre la economía, pero más bien utilizar una herramienta de medir, habla de cómo es capaz el humano de medir el paisaje realmente, o sea, siendo tan inmenso y tan, ¿no?, tan enorme. Habla sobre esta falsa idea de progreso, de medir los recursos naturales a través de la construcción. Y frente a esa pieza hay una escultura de neón que dice presente colonial, porque si hay algo que a mí me enerva la sangre, es cuando en la teoría del arte, sobre todo se da mucho en la curaduría y los curadores, con esta mirada eurocéntrica hablan de postcolonialismo como si eso hubiera pasado. Y donde yo vengo es una colonia viva y en directa y a todo color. Y asimismo Gaza y Palestina está colonizado por Israel, que es un invento, como todos sabemos. Entonces, pues eso es como una de estas piezas que honestamente es una descarga, ¿no?, esa pieza. Sí, un statement tuyo también. Es un tema, o sea, las otras pueden ser metáforas, pero esas sí, cuando estoy enojadito, pues tiro esas piezas. Ah, muy bien. No me molesta algo mucho, ¿no? De que vivimos, de que no se olviden, es como un remark, de que no olvides, de que tú puedes venir de Europa, puedes tener tu vida resuelta, pero aquí estoy de acuerdo contigo, vivimos un presente colonial. Porque todos pecamos de eso, ¿no? Pensamos que estamos en un estatus postcolonial, pero no. Es verdad que en el mundo existen colonias todavía. Colonias. Y ahora mismo se está revisando y siempre en las Naciones Unidas está esto de revisar el estatus colonial de Puerto Rico y todo el mundo vota, pero nadie hace nada. Entonces es un status quo, es un limbo político. Y de ahí pasamos a las postales. Las postales, que es una pieza que también, bueno, esa pieza se llama Historias de Souvenir Más Allá del Paraíso, y yo lo hice a principios del 2007, en un momento político bien álgido en Puerto Rico, donde había un dictador, pues no tiene otra palabra, se llama Luis Fortuño, del partido que está ahora, que es el Partido Nuevo Progresista, que es un partido que participa con la idea de ser parte de los Estados Unidos, ¿no? Pero es el que administra la colonia y ha ganado los últimos años y la verdad que lo que ha hecho es un desastre. Entonces, ese particular cambió como yo decía dictadura porque tú no podías ni, o sea, la gente en Puerto Rico es bien musical y la gente habla con todo el mundo. Y entonces, cuando él estuvo en esos 4 años, fue el gobernante con más manifestaciones. La policía montada cambió sus herramientas para reprimir, entonces fue como bien difícil. Y ese año, esa década fue como, y hace ya casi 20 años de eso, fue como cuando yo empecé con el arte como un poquito más político, ¿no? Pero fue en reacción a ese proceso político histórico. Entonces yo lo que hice fue unas postales de souvenir documentando la represión policíaca, las bombas Molotov, todas las manifestaciones, y por la parte de atrás yo le hacía 3 direcciones predirigidas para hacer partícipe al público. Y de hecho, yo fui a una feria para ese tiempo en Foto Miami, me acuerdo, y alguien del gobierno pasó por el booth
y cuando vio que era como una estrategia de... Porque entonces tú le ponías, si tú querías enviarlo al Congreso de Estados Unidos, un checkmark, y esa postal tú la podías enviar. Yo lo que quería era que le llegara al presidente de los Estados Unidos la represión de lo que estaba pasando para que hubiera una injerencia o un cambio. Nada, pensando como estudiante utópico, ¿no? Como artista joven utópico. Pero alguien se enteró que yo estaba como haciendo este tipo de protestas silenciosas y amenazaron al director de la feria en ese momento de Circa de que el Departamento de Turismo no le iba a otorgar el dinero para hacer la feria, porque él también era galerista en ese momento. Entonces hubo como una situación ahí, y eso es censura, ¿no? Sí, pero tú pusiste como artista el dedo en la llaga. Claro. Entonces, en el contexto de acá, pues yo lo que hago es retomo esa pieza que es parte de mi producción de hace 18 años, pero con el insumo de lo que yo he percibido en el paisaje y dentro del periodo de estancia que he tenido acá, que he percibido como muchos espacios que se están alquilando, que están como a la merced de verdad de la especulación inmobiliaria, y a la misma vez es interesante porque refleja la arquitectura y tú no sabes si tú estás en Viejo San Juan o tú estás en Triana. Entonces ese paralelismo, porque incluso hasta la paleta de color de los edificios es bien parecida. Entonces yo lo que quería hacer era una obra que si tú vienes de Canarias o vienes de Puerto Rico o de, qué sé yo, de La Habana, no sepas bien de dónde es, ¿no? Pero al final es una sintomatología de lo que está pasando en los dos espacios en tiempo real. Y ya por último el video, que es un video que se llama Coexistencia, que son dos personas que se están mirando y al unísono inflan un globo terráqueo, es un globo inflable. Entonces mientras que uno sopla, el otro parece como quitarle el aire a la otra persona, pero es un intento de los dos llenar la idea del mundo al unísono, como para reforzar la idea de que los cambios en el mundo no son individuales, sino son cambios que se tienen que hacer a nivel colectivo, ¿no? Para lograr fines comunes. En términos de recursos. De alguna manera decir que empezamos hablando de esta correlación histórica, ¿no? Entre Canarias y el Caribe, Caribe y Canarias, ¿no? Y cómo desde esta pieza de vídeo, ¿no? Tú respiras desde un lado del Caribe y nosotros desde el otro. Pero a mí algo que me molesta, por ejemplo, en Occidente, es como que pasa mucho, es que como que se intenta, yo voy a hacer yoga, o yo hago pilates, y yo hago todas estas manifestaciones del wellness, y mientras yo lo hago, o sea, el pensamiento es como que mientras yo lo hago, la salvación es individual. Puedes consumir como aspectos religiosos o de constructos, ¿verdad? De lo que es como la paz conmigo mismo, pero nunca se piensa en la cuestión colectiva. Entonces es como, mano, para yo lograr un cambio, necesito la ayuda tuya, independientemente de donde tú seas. ¿No? Entonces hay que poner de parte de todos para lograr cambios que sean cónsonos, ¿verdad? Con el bienestar común. Entonces un poco habla de eso, de que uno no puede vivir sin el otro. Y yo, nada, para cerrar te diría que muchísimas gracias, que para mí es no solo un placer, sino un honor tenerte aquí, sino la enorme felicidad que para mí significa que estés aquí después de 20 años de nuestro primer encuentro, ¿no? Y de cómo hemos compartido esa idea, ¿no? De que todos podemos crecer juntos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos. Gracias.